¿Qué tal a todos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Fíjense que hoy traemos un análisis espectacular, de esos que de verdad nos hacen cuestionar cómo funciona la justicia en la vida real. Vamos a desmenuzar un fallo fundamental en el derecho de familia colombiano. Me refiero a la sentencia de tutela STC 21255-2025 de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, este es uno de esos casos fascinantes donde chocan de frente dos trenes a toda velocidad. Por un lado, las reglas procesales súper estrictas y por el otro, la dignidad humana y la justicia material. Para quienes estudian derecho, litigan todos los días o simplemente les apasiona ver cómo evoluciona nuestra justicia, de verdad este es un caso de estudio imperdible. Así que vamos a entrar de lleno en este laberinto jurídico. Para arrancar, quiero que se hagan esta pregunta, porque es el gancho emocional y jurídico de todo este asunto. Piénsenlo por un segundo. ¿Debería el sistema judicial exigir un formalismo tan pero tan estricto que termine obligando a una persona que ya sufrió maltrato a empezar un proceso legal desde cero? O sea, ¿obligarla a revivir su trauma frente a un juez solo porque le faltó un papel o un tecnicismo? Aquí es donde nos damos cuenta de que el derecho no es solo teoría, ¿cierto? Tiene un impacto humano tremendo. Estamos hablando de un debate de altísimo nivel entre la seguridad jurídica y la protección de los derechos más básicos. Y esto justamente nos lleva a la esencia del conflicto constitucional. A ver, por un lado tenemos los códigos. Las reglas procesales existen por una razón muy válida. Organizan los juicios, evitan el caos y garantizan el debido proceso. Hasta ahí, perfecto. Pero por otro lado tenemos un mandato constitucional gigante. Proteger los derechos fundamentales y sobre todo evitar la revictimización. Este fallo de la Corte Suprema es súper relevante precisamente porque traza una línea clarísima sobre qué debe prevalecer cuando estos dos mundos, el de la forma y el del fondo, chocan en un juzgado de familia. Bueno, vamos a aterrizar los hechos para entender bien la película completa. Imagínense este escenario. El esposo, a quien vamos a llamar simplemente el demandante, presenta una demanda de divorcio diciendo que su esposa abandonó el hogar sin justa causa. La esposa, que llamaremos la accionante, contesta diciendo, un momento, yo no abandoné el hogar por gusto, me fui por la violencia intrafamiliar que sufría. Pero aquí viene el detalle clave, el meollo del asunto. Ella contesta, pero no presenta una contrademanda formal, lo que en derecho llamamos demanda de reconvención. A pesar de que le faltó ese tecnicismo, el juez de primera instancia usa sus poderes especiales, dice aquí hay maltrato comprobado y decreta el divorcio culpando al esposo. Todo bien hasta que el tribunal de segunda instancia revise el caso y dice, no señor juez, como ella no presentó demanda de reconvención, usted no podía fallar así y revoca el divorcio. Ante esto, la accionante, sintiéndose vulnerada, presenta la acción de tutela que hoy estamos analizando. Y con esa tutela llegamos al problema jurídico central, la gran pregunta que la Corte Suprema tenía que resolver y que todo litigante debe grabarse en la cabeza. ¿Tienen los jueces de familia el poder de emitir fallos extra o ultra petita para proteger a una víctima de violencia, incluso si a esa víctima se le olvidó o simplemente no presentó una demanda de reconvención formal? Literalmente, la respuesta a esto define si en Colombia nos quedamos con una justicia de papel y sellos o si de verdad los jueces tienen margen para hacer justicia material. Para entender la respuesta tenemos que hablar de una herramienta poderosísima, el artículo 281 del Código General del Proceso. Fíjense en esto, normalmente un juez civil es como un árbitro muy estricto, solo puede fallar sobre lo que le piden en la demanda, ni más ni menos. Pero en derecho de familia la dinámica es otra. La ley le da al juez facultades extra y ultra petita, o sea, le permite ir más allá de lo que las partes pidieron. ¿Y por qué? Pues porque el objetivo no es solo resolver el pleito de hoy, sino proteger a la familia y evitar que mañana tengan que meterse en otro desgastante proceso judicial por el mismo problema. Es una excepción brillante pensada para solucionar conflictos reales. Y aquí es exactamente donde ocurre el cortocircuito entre los jueces. Miren el contraste. El tribunal se fue por una visión súper formalista. Dijeron, las reglas son las reglas, y si ella no presentó reconvención, fallar a su favor vulnera el debido proceso del esposo porque lo toma por sorpresa. Esa es la visión estricta. Pero la Corte Suprema dice, un momento, en casos donde la violencia intrafamiliar es tan evidente, el derecho sustancial, los derechos humanos de la víctima, están por encima de si presentó o no un papel específico. La Corte dice que el juez no solo podía, sino que tenía el deber de usar sus poderes extra petita para protegerla y evitar revictimizarla. Ahora, vamos a la cirugía jurídica del fallo. La Corte revisa lo que hizo el tribunal y le encuentra 3 errores gravísimos, lo que en tutela llamamos defectos. Primero, un defecto sustantivo. Literalmente, el tribunal ignoró el artículo 281 que acabamos de ver, como si no existiera. Segundo, un defecto fáctico.
El tribunal había dicho que la señora nunca pidió el divorcio, pero resulta que la corte revisó los videos de las audiencias y claro que lo pidió. Cuando la jueza le preguntó en audiencia, ella dijo claramente que quería divorciarse. Y tercero, falta de motivación. El tribunal simplemente no explicó de manera lógica por qué decidió ignorar el enfoque de género en un caso de violencia comprobada. Pero ¿saben qué es lo más loco de todo esto? La Corte expone una contradicción del tribunal que es casi surrealista. Escuchen esto. El tribunal admitió que sí hubo violencia. Es más, dejó en firme una orden para que la esposa pudiera iniciar un incidente y cobrarle los perjuicios económicos a su esposo por esa violencia. Pero al mismo tiempo, le negó el divorcio. O sea, la Corte dice, a ver, esto es un absurdo lógico. Un incidente de reparación entre cónyuges existe precisamente como consecuencia de un divorcio por culpa de uno de ellos. No puedes conceder la consecuencia económica, pero negarle a la víctima el divorcio que lo fundamenta. No tiene ningún sentido. Fíjense en esta frase de la Corte que es verdaderamente poderosa. Es necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano. Esto es lo que realmente significa el enfoque de género. No se trata de favorecer a alguien ciegamente, se trata de reconocer que hay personas en posición de debilidad y vulnerabilidad extrema. Obligar a esta mujer a seguir casada con su agresor y forzarla a presentar una demanda nueva, pagando abogados otra vez y teniendo que sentarse a contar los maltratos en otro juicio, eso, amigos míos, es la definición exacta de revictimización institucional, y la Corte no lo iba a permitir. Ahora bien, para ser totalmente objetivos y analizar todas las posturas, tenemos que hablar del salvamento de voto. Hubo un magistrado que no estuvo de acuerdo con la mayoría, y su argumento es muy sólido desde la teoría procesal más pura. Él defiende la congruencia procesal. Básicamente dice, si damos divorcio sin que exista una demanda de reconvención formal, destruimos las reglas del juego civil. Según esta postura, por muy probada que esté la violencia, la víctima tiene la carga de pedir formalmente lo que quiere en el papel, porque de lo contrario se sorprende a la otra parte y se viola su derecho a defenderse de esa acusación específica. Como ven, es un debate súper denso e interesantísimo. A pesar de ese debate, al final prevaleció la postura protectora. La mayoría de la Sala de la Corte Suprema decidió que, ante un escenario de violencia intrafamiliar innegable, la urgencia de proteger a la víctima y garantizar su acceso a la justicia pesaba muchísimo más. Así que, sin dudarlo, deciden conceder el amparo. Protegen los derechos fundamentales del accionante, dejando un mensaje clarísimo a todos los juzgados del país. La justicia material y la dignidad están por encima de la rigidez de las formas procesales. Y bueno, en términos prácticos, ¿qué pasó? La Corte no se quedó solo en la teoría. Dio órdenes inmediatas y tajantes. Le dijo al Tribunal Superior, esa sentencia de segunda instancia queda sin efectos, como si nunca hubiera existido. Y les dio un plazo máximo de 15 días para emitir una nueva decisión. Pero ojo, no a su libre albedrío. Les ordenó que la nueva sentencia tiene que aplicar obligatoriamente todo lo que explicamos sobre perspectiva de género, y por supuesto usar las facultades extra y ultra petita para resolver el caso de fondo de una vez por todas. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Creo que este caso nos deja una reflexión gigantesca, tanto a los que estamos metidos en el mundo del derecho como a la sociedad en general. El derecho de familia no puede ser solo un montón de expedientes fríos. Nos exige a todos, y sobre todo a los jueces, una lectura mucho más humana, mucho más empática frente a realidades tan crudas como la violencia en los hogares. Las reglas de procedimiento tienen que ser herramientas para llegar a la justicia, nunca muros para bloquearla. Así que les dejo esta pregunta para que le den vueltas. Cuando lo que está en riesgo es la dignidad humana, ¿debería el formalismo estricto tener la última palabra? Ojalá este espacio les sirva muchísimo para sus debates y su práctica diaria. Hasta la próxima.